Javier Milei quiere modificar los estatutos del Banco Central de Argentina para evitar que en el futuro vuelva a abusar de la inflación. Pero, ¿dónde ha quedado la promesa de cerrar ese Banco Central? Veámoslo. Javier Milei anunció hace unos días que una de las principales reformas económicas que tiene ahora mismo entre manos es la modificación de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. La Carta Orgánica del Banco Central son sus estatutos, las reglas que regulan su actuación. Y Javier Milei quiere modificar especialmente dos artículos de la actual Carta Orgánica del Banco Central. En concreto, los artículos 3 y 20 de esos estatutos. En la actualidad, ese artículo tercero, modificado en el año 2012 por Cristina Fernández de Kirchner, afirma lo siguiente: el Banco Central tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno Nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Es decir, ese artículo tercero establece que tan importante ha de ser para el Banco Central de la República Argentina luchar contra la inflación como luchar contra el desempleo o la desigualdad. Que cuidado, no estamos planteando si la lucha contra la inflación ha de ser en abstracto más importante que la lucha contra el desempleo. Ese es otro debate. Lo que estamos planteando es si un banco central, con las herramientas que tiene ese banco central, es decir, la gestión de la moneda, ha de priorizar luchar contra el desempleo a costa de envilecer la moneda o preservar el valor de esa moneda. Es como si a un médico le dices que tiene que curar enfermedades y acabar con el hambre en el mundo. No, el instrumental que tiene es el de curar enfermedades. Si desatiende la cura de enfermedades para tratar con su tiempo y sus recursos de combatir el hambre en el mundo, no acabará con el hambre en el mundo y tampoco curará enfermedades. Pues lo mismo ocurre con este mandato del Banco Central de la República Argentina. Si para tratar de luchar contra el desempleo o contra la desigualdad, el Banco Central ha de desatender la estabilización del peso, es decir, ha de estar dispuesto a envilecer la moneda de los argentinos, a destruir su valor, pues entonces, al final, tendrán desempleo, tendrán desigualdad y tendrán inflación. De ahí que Milei quiera modificar ese artículo tercero de la Carta Orgánica del Banco Central para que, en esencia, su único mandato, su única misión, su única tarea a la que encomendar su política monetaria sea la de estabilizar el valor del peso, es decir, luchar contra la inflación. Y de hecho, la modificación del artículo 20 de esta Carta Orgánica va en la misma dirección. En la actualidad, ese artículo 20 reza lo siguiente: el Banco Central podrá hacer adelantos transitorios al Gobierno Nacional hasta una cantidad equivalente al 12% de la base monetaria. Podrá además otorgar adelantos hasta una cantidad que no supere el 10% de los recursos en efectivo que el Gobierno Nacional haya obtenido en los últimos 12 meses. Vamos, 12% de la base monetaria y 10% de toda la financiación captada por el Gobierno durante el año anterior. Y no termina aquí. Con carácter excepcional y si la situación o las perspectivas de la economía nacional o internacional así lo justificara, podrán otorgarse adelantos transitorios por una suma adicional equivalente a como máximo el 10% de los recursos en efectivo que el Gobierno Nacional haya obtenido durante los últimos 12 meses. Vamos, que el artículo 20 de la actual Carta Orgánica del Banco Central habilita a esta institución a que monetice la deuda pública emitida por el Gobierno, y a que la monetice en una magnitud equivalente a la suma del 12% de la base monetaria, del 10% de toda la financiación, de todos los recursos que haya captado el Gobierno durante el año anterior, y otro 10% adicional en circunstancias extraordinarias subjetivamente apreciadas por ese Banco Central. Pues bien, Javier Milei quiere modificar este artículo 20 para prohibir cualquier financiación directa del Banco Central al Tesoro. Porque además, si cada uno de estos dos artículos por separado ya son peligrosos, imaginad cuando los juntamos.
Ya no se trata de que el Banco Central, apelando al artículo 3º, pueda bajar excesivamente los tipos de interés para estimular la economía del sector privado. No, no. Es que con tal de estimular el empleo o la equidad social, artículo 3º, el Banco Central puede verse empujado, impulsado, incentivado a acogerse al artículo 20 para darle financiación extraordinaria al gobierno, monetizando sus déficits, con la excusa de que así el gobierno aplicará una política fiscal expansiva para relanzar el empleo o para luchar contra la desigualdad. Por tanto, el Banco Central, con esta carta orgánica, se convertía en un siervo del Tesoro para monetizar sus déficits, algo que terminaba siendo pagado por todos los argentinos a través del impuesto inflacionista. Bien está en consecuencia que Javier Milei quiera eliminar de facto las facultades inflacionistas contenidas en estos artículos 3º y 20º de la actual Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, que dicho sea de paso, no supone ninguna reforma extraordinariamente radical. El Banco Central Europeo, sin ir más lejos, tiene como único mandato la lucha contra la inflación y, por supuesto, también tiene prohibida radicalmente la financiación directa de los gobiernos a través de la monetización de sus déficits. Es decir, lo que quiere aplicar Javier Milei a la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina es el régimen monetario que tenemos en la eurozona o en gran medida el que tienen también en los Estados Unidos. Y esto es algo desde luego positivo porque contribuye a anclar las expectativas de inflación. Contribuye a reducir la probabilidad estimada por los inversores de que el Banco Central volverá a las andadas inflacionistas, porque con la reforma de esta Carta Orgánica estrechas enormemente el margen jurídico para que el Banco Central siga por ese camino. Y ese anclaje de expectativas inflacionistas, lo sabemos bien, contribuye a moderar la inflación en el largo plazo, porque estamos eliminando, o al menos tratando de eliminar, un sesgo permanente al alza de la inflación entre aquellos bancos centrales que están al servicio de la monetización del déficit público de los gobiernos. Por tanto, como digo, la propuesta de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central es una buena idea si la comparamos con respecto a lo que hay hoy. Si bien es una mala idea si la comparamos con respecto a las promesas preelectorales y postelectorales que nos hizo Javier Milei, porque no olvidemos que Javier Milei prometió cerrar el Banco Central de la República Argentina. Incluso dijo que lo iba a dinamitar. Y esto, más allá de que algunos se lo tomen como una propuesta extravagantemente libertaria, es algo que en el caso específico de Argentina tiene todo el sentido del mundo. ¿Y por qué tiene todo el sentido del mundo? Porque por mucho que ahora Javier Milei consiga aprobar esta reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, la Carta Orgánica no deja de ser una ley ordinaria que no requiere de mayorías cualificadas para su alteración. O dicho de otra manera, de la misma manera que ahora Javier Milei la va a mejorar, nada impide que en el futuro los peronistas la vuelvan a empeorar como ya hicieron en el año 2012. De la misma manera que existe riesgo cuca en el precio de los bonos de la deuda pública argentina, también va a subsistir riesgo cuca en las expectativas de inflación ante la posibilidad de que el peronismo regrese al poder y modifique la Carta Orgánica de nuevo. ¿O por qué motivo la deuda pública argentina denominada en dólares va a incluir una prima de riesgo específicamente atribuible a la posibilidad de que el peronismo regrese al poder y decrete un impago parcial de esos bonos? Y en cambio, las expectativas de inflación del peso no van a contener esa misma prima de riesgo ante la posibilidad de que en el futuro el peronismo regrese al poder, modifique la Carta Orgánica del Banco Central y por tanto vuelva a las andadas inflacionistas. ¿Por qué con la reestructuración de los bonos en dólares sí y con la reestructuración de los pesos previa modificación de la Carta Orgánica no? Pues obviamente no es así. De la misma manera que hay riesgo cuca en los bonos, también habrá, por mucho que se modifique la Carta Orgánica, riesgo cuca en el peso.
¿Que con la Carta Orgánica ese riesgo cuca se va a reducir algo? Sí, pero no lo vamos a minimizar con respecto a las alternativas institucionales que prometió aplicar Javier Milei. Por supuesto que subsista riesgo cuca no significa que en cualquier contexto este vaya a ser enorme y muy distorsionador. La magnitud del riesgo cuca que va a subsistir en el valor del peso tras la reforma de esta Carta Orgánica dependerá de las perspectivas electorales del peronismo. Si se espera que el peronismo regrese al poder, pues entonces el riesgo cuca se trasladará tanto en forma de mayor prima de riesgo sobre los bonos en dólares, como también en forma de mayores expectativas de inflación sobre el peso y a pesar de esta reforma de la Carta Orgánica. Y por eso, a diferencia de otros países donde grosso modo existe un amplio consenso en la clase política de que no hay que abusar de la monetización de los déficits públicos por parte del Banco Central, a diferencia de esos países donde la posibilidad de que el Banco Central vaya por esos derroteros es bastante baja, en Argentina, como no existe tal consenso social, la probabilidad no es baja y una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, siendo bienvenida, no deja de ser un parche institucional. El auténtico blindaje institucional vendría de la mano del cierre del Banco Central, no porque sea irreversible, que no lo es, sino porque encarece mucho la maniobrabilidad política para intentar reabrirlo y regresar a las andadas inflacionistas. Por tanto, lo que nos habría gustado a muchos que hiciese Javier Milei es cerrar el Banco Central tal como prometió, pero ya sea porque crea que no tiene mayoría en el Congreso o porque ha cambiado de opinión y ahora no quiere cerrar esa institución endiablada, sino aparentemente exorcizarla mientras él esté al frente de la presidencia de la República Argentina, sea por una cosa o por la otra, al final parece que nos vamos a quedar con un banco central financiera y jurídicamente más saneado, pero en pleno funcionamiento. Pero mucho mejor que un banco central saneado es un banco central dinamitado.